Buenos días. Un privilegio para mí el poder presentarles a un colega reumatólogo del calibre del que vamos a tener en esta mañana, el doctor José Alberto Rodríguez Hernández, un amigo de la casa, de la asociación, siempre nos ha apoyado. El doctor obtuvo su título como doctor en medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador, con posgrado en medicina interna en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, especialista en reumatología del Departamento de Reumatología, Inmunología del Instituto de la Nutrición Salvador Subirán en México DF. Su título obtenido, especialista en reumatología, aprobado por la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Congreso Mexicano de Reumatología. También entre sus múltiples cargos, él ha sido profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Evangélica del Salvador, médico agregado en los servicios de reumatología y medicina interna del ISS, jefe del servicio de medicina interna del Hospital de Especialidades del ISS, desde octubre del 92 hasta diciembre del 2000, y jefe del servicio de reumatología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social desde 2001 hasta 2013. Recibamos, como se lo merece, a nuestro colega y amigo, el doctor José Alberto Rodríguez Hernández. Un placer y un gusto para nosotros tenerlo acá. Buenos días. Gracias por tan generosa invitación, presentación. Y quiero agradecer tanto a la Asociación de Medicina Interna el haberme invitado a participar en las celebraciones del Colegio Médico con motivo del Día del Médico a través de una conferencia, y vamos en esta ocasión, en esta mañana es una jornada reumatológica donde se van a tocar los temas más importantes de reumatología que les sirvan a ustedes. Y el tema que a mí me compete dar es el laboratorio de reumatología. Así que me da la siguiente, por favor. Bien, para llegar a un diagnóstico y un tratamiento apropiado en un paciente reumático hay tres pilares: la historia clínica, examen físico; segundo, el pilar de diagnóstico por imágenes, que nos apoya a la historia clínica y al examen físico; y tercero, el laboratorio, que también junto con los otros dos pilares podemos llegar a un diagnóstico y a un tratamiento apropiado en un paciente reumático. Desde el punto de vista clínico, se dice que las manos son la tarjeta de presentación de las enfermedades reumáticas, y aquí tenemos unas manos con cuadros clínicos ya bien establecidos de diferentes enfermedades reumáticas, y los reumatólogos, al ver estas manitas, inmediatamente nos estamos pensando ya en el diagnóstico del paciente. Incluso al ver entrar el paciente al consultorio, uno ya lo analiza, qué es lo que tendrá este paciente. Entonces aquí tenemos diversas manos que no vamos a entrar en detalle, de diferentes enfermedades reumáticas, que son presentaciones clínicas características de cada una de ellas en las manos. Por ejemplo, ahí tenemos, se acabó el programa. Aquí tenemos unas manitas con tofo gotoso. Obvio que el paciente tiene una leucotetofasia crónica. Aquí está. Aquí tenemos unas manos con una piel estirada. Obvio que el paciente tiene una esclerodermia. Y así sucesivamente. Deme la que sigue. En las enfermedades reumáticas, debido a que estas diferentes enfermedades reumáticas afectan los mismos órganos, muchas veces esto puede dar a confusión, y sobre todo en las enfermedades reumáticas inflamatorias que se acompañan de síntomas generales. Entonces aquí viene en juego la historia clínica, el examen físico y el diagnóstico diferencial que nosotros como médicos tenemos que hacer. La siguiente. El segundo pilar importante, como les mencionábamos, son los estudios de rayos X, pero los estudios de rayos X nos sirven cuando los problemas ya están avanzados, que ya dieron cambios a nivel de las estructuras óseas. Generalmente en las etapas tempranas de las enfermedades reumáticas, generalmente no andamos mandando
radiografías, excepto en algunas ocasiones. Posteriormente se comenzó a usar la tomografía, después la resonancia magnética, que son estudios muy buenos para el diagnóstico de enfermedades reumáticas, y últimamente la ultrasonografía musculoesquelético, que esta sí es capaz de detectar un proceso inflamatorio reumático incluso en etapas muy tempranas de las enfermedades. Etapas muy tempranas, estamos hablando de que un artritis reumatoide que tiene 1, 2, 3 semanas de haberse iniciado, a través de la ultrasonografía musculoesquelético podemos detectar que hay un problema reumático inflamatorio, y ya con el cuadro clínico pues ya nos orienta al diagnóstico de las enfermedades. El laboratorio en reumatología hay exámenes generales que no nos vamos a entrar en detalle, que son exámenes que se le envían a cualquier paciente con manifestaciones clínicas generales. No vamos a entrar en detalle, excepto mencionar las enzimas musculares, que cuando hay un problema de debilidad muscular es mandatorio mandarlo en cualquier manifestación clínica que el paciente maneje. La siguiente. El primer estudio en reumatología importante, que cada vez se practica menos, es el estudio del líquido sinovial. El estudio líquido sinovial nos brinda información muy valiosa de lo que ocurre dentro de la articulación. Es esencial para el diagnóstico de una artritis infecciosa o de una artritis por cristales. También el estudio del líquido sinovial nos ayuda a diferenciar entre artritis inflamatorias, o sea, las artritis que ponen en riesgo la vida del paciente, contra las artritis no inflamatorias, que son las artritis que no ponen en riesgo la vida del paciente. Simplemente sacamos el líquido y lo mandamos a estudiar, pero tenemos que tener ciertos tubos, que son los tubos que nos ayudan para investigar los diferentes parámetros del líquido sinovial. Por ejemplo, nos interesa saber la cantidad, el recuento y el diferencial de glóbulos blancos. Entonces el líquido hay que recogerlo en un tubo con anticoagulante, que puede ser citrato, edta o heparina. Por ejemplo, el tubo tapón morado, que es un tubo que viene con edta, pues ahí se puede recoger el líquido sinovial, que nos va a servir para saber cuántos glóbulos blancos hay. Pero también lo podemos recoger en un tubo tapón verde que tiene heparina. Pero también lo podemos recoger en un tubo tapón gris que tiene citrato. O sea, todos son anticoagulantes que nos sirven para diferenciar el recuento diferencial de glóbulos blancos. Cuando queremos investigar cristales, lo más apropiado es echar el líquido sinovial en heparina, porque los cristales de ETA y del citrato nos pueden dar confusión. Luego agregamos un poco en un tubo tapón rojo que no tiene ningún reactivo. Este tubo nos sirve para ver la química del líquido sinovial, principalmente la glucosa. Y por supuesto un tubo estéril para los directos y cultivos que mandemos del líquido sinovial. Siempre hay que mandarlos, siempre hay que mandar directo y cultivo. En resumen, hay que mandar recuento diferencial de glóbulos blancos, glucosa y directo y cultivo. Esas son las tres cosas que hay que enviar. Además nos interesa ver el color, la claridad, la viscosidad y el coágulo de mucina, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Según el líquido sinovial, se podemos clasificar las enfermedades reumáticas en 4 grandes grupos. Esto es lo normal del líquido sinovial. El líquido sinovial tiene que tener abajo de 200 glóbulos blancos por mililitro, menos del 10% son polimorfos nucleares, y la glucosa del líquido sinovial es igual a la glucosa de sangre. El líquido sinovial no inflamatorio, que es el primer grupo, es el que ocurre a consecuencia de un traumatismo, el derrame articular por un traumatismo o el derrame articular por una osteoartrosis. El recuento total de glóbulos blancos en el líquido no inflamatorio anda de 200 a 2000 glóbulos blancos por mililitro, menos del 20% son polimorfos nucleares y la glucosa es igual a la de la sangre. El tercer grupo es el líquido inflamatorio. Aquí estamos hablando ya de la gota, de la artritis reumatoide, del lupus, de las artropatías seronegativas y otras más. El recuento de glóbulos blancos anda de 2.000 a 50.000. Un 20 a 70%
son polimorfonucleares, o sea, los polimorfonucleares van aumentando, y la glucosa en sangre es igual al líquido sinovial, excepto en la artritis reumatoide, que la glucosa puede bajar hasta un 75% en líquido sinovial comparado al de sangre. Después tenemos el grupo de artritis infecciosa, en el cual el recuento de glóbulos blancos va arriba de 50.000 a predominio de polimorfonucleares, y aquí la glucosa baja hasta un 50% de la glucosa sanguínea. Y por último tenemos el hemorrágico, que es pura sangre, que es debido a hemofilia. Siguiente. Así pues, aquí tenemos diferentes valores. Menos de 200 es normal, de 200 a 2000 es no inflamatorio, arriba de 2000 es inflamatorio y arriba de 50.000 es séptico. Y cada vez los polimorfonucleares van aumentando y cada vez la glucosa va disminuyendo. Este es el aspecto de los líquidos, el líquido no inflamatorio. Este es el líquido normal que se puede ver a través de él, se puede leer a través de él. Este es el líquido no inflamatorio de osteoartrosis. Aquí está el líquido inflamatorio, aquí está el hemorrágico y está el líquido séptico. Este líquido séptico se parece, yo lo comparo a aquellos jugos Kern de pera, así, grumosos y de ese color. Pero también las artropatías por cristales pueden darnos este aspecto. Cuando hay ya demasiado cristal, las gotas tofáceas crónicas nos dan este aspecto en el líquido sinovial. Cuando al líquido sinovial normal se le echa coágulo cetoacético, pues se forma este coágulo de mucina, que es un coágulo duro. Nos está diciendo que es un líquido normal, que hay normal cantidad de ácido hialurónico. Cuando el líquido es inflamatorio, no se forma el coágulo, se forma este aspecto nevado, y nos está diciendo que hay poco ácido hialurónico debido a un proceso inflamatorio. Siguiente. El segundo examen que se manda mucho en reumatología es el ácido úrico. Los perfiles de reumatología no existen, ese es negocio de los laboratorios y no se dejen ir por eso. Ustedes al paciente lo agarran, lo evalúan y le mandan los exámenes en individual. No manden perfiles porque por eso es malgastar el dinero. Aquí tenemos el barril de ácido úrico. El barril de ácido úrico en nuestro organismo. Diariamente ingresan de 500 a 700 miligramos de ácido úrico. Diariamente salen de 500 a 700 miligramos de ácido úrico. O sea, lo que diariamente entra, diariamente sale. El contenido total de ácido úrico en el organismo es alrededor de 1000 a 1200 miligramos. Y cuando uno mide el ácido úrico en sangre, andan entre los valores de 6 a 7 miligramos por ciento. Cuando este contenido total sube demasiado, se precipita y forma los tofos. Ahora, de estos 500 a 700 miligramos que entran diariamente, un 20% es lo que uno come, es poquito. Un 80% viene de la destrucción normal de los ácidos nucleicos tisulares y viene también de la síntesis de nuevo que el organismo hace de nuevas purinas. Ese es el mayor ingreso. ¿Cómo se eliminan? Las 2/3 partes se elimina por el riñón y la 1/3 parte se elimina por el intestino. Entonces, para que haya hiperuricemia se necesita que haya una disminución en la eliminación del ácido úrico, y la principal causa son las enfermedades renales. O sea, una hiperuricemia no tiene que pensar en enfermedad de riñón. Entonces, para que haya hiperuricemia se necesita que haya una disminución en la eliminación del ácido úrico o un aumento en la producción de ácido úrico. Un aumento en la producción significa, estamos hablando de leucemia, mielomas y enfermedades neoplásicas o enfermedades genéticas que hacen que haya una mayor producción de biosíntesis de nuevo de purinas. Entonces, estos son los parámetros por los cuales, si nosotros nos encontramos ante una hiperuricemia, ¿qué debemos de pensar? En primer lugar, el riñón. Hay que ver el riñón. Aquí en nuestro país las insuficiencias renales van a la cabeza y esa es la causa. Aquí en nuestro país la causa más elevada son problemas renales. Bien, ya habiendo establecido cómo es a grandes rasgos el metabolismo del ácido úrico, vamos a hablar de los valores normales. Hay dos
definiciones. La definición físico-química, en el cual el límite de solubilidad del monohidrato sódico a 37.4 grados centígrados a un pH 7.4 es de 6.8 miligramos por ciento. Esa es la definición físico-química del valor normal de ácido úrico. La definición epidemiológica es el valor de la media más 2 desviaciones estándar en una población sana, pareada por edad y sexo. Para el hombre 7, para la mujer 6. Y aquí tienen un valor máximo. O sea que, en resumen, para el hombre el valor normal es de 7 y para la mujer el valor normal es de 6. Ahorita han agarrado la tendencia de bajar estos valores normales para promover el uso de medicamentos inhibidores del ácido úrico dentro del síndrome metabólico. Para mí eso es bien comercial, conste, es mi punto de vista particular. Claro, un paciente con síndrome metabólico es diabético, es hipertenso, es obeso, es hiperuricémico, es dislipidémico, o sea, tiene muchos factores de riesgo para echarle la culpa solo al ácido úrico, conste. Bien, pero es un punto de vista particular. Luego, los cristales, cuando se sobrepasa el límite de solubilidad, el ácido úrico se precipita y forma cristales. Entonces a nosotros nos interesa investigar, que cuando tenemos dudas nos interesa investigar cristales, ¿va? Y es la única forma certera de diagnosticar gota, identificando los cristales. Incluso puede haber cristales en pacientes que no han tenido un cuadro de artritis gotosa agudo, ya pueden haber cristales. Bien, esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, los valores normales de ácido úrico podemos decir que son 7 para el hombre, 6 para las mujeres, y el ácido úrico en orina de 24 horas es de 500 a 700 miligramos, es lo que se elimina diariamente. Ese es otro valor bien importante que hay que tenerlo en mente. La siguiente. Este es el microscopio común y corriente, en el cual ponemos una gotita de líquido sinovial en el portaobjeto y lo vemos en un microscopio ordinario alto poder, y lo que vamos a ver es un fondo negro con unas estructuras brillantes. Ese es el microscopio común y corriente. Si ese microscopio lo vemos, le ponemos los lentes polarizadores, que viene un lente polarizador y un lente compensador, entonces el fondo se torna rojo. Y entonces vamos a ver que hay muchas agujas, unas son amarillas, otras son azules, y aquí en el lente compensador rojo viene indicado dónde está el eje del lente compensador, y vamos a apreciar que todas esas estructuras que están paralelas al lente compensador son amarillas y las que están perpendiculares son azules. Esos son los cristales de monohidrato sódico, esa es la refringencia negativa que es característica de ellas. Si este eje lo rotamos, los azules se van a hacer amarillos y los amarillos se van a hacer azules. Es birrefringencia negativa. La siguiente. Bien, eso es con respecto al examen de ácido úrico. Recordemos que el ácido úrico se puede comenzar a elevar en el hombre después de la pubertad, sobre todo si hay un defecto enzimático, pero normalmente se eleva en nosotros los hombres cuando llegamos allá en la quinta década de la vida, y en la mujer se eleva después de la menopausia. O sea, acabo de ver un bicho que jugando fútbol se lastimó la planta del pie y por supuesto le mandan ácido úrico, ¿va? Eso es ilógico, ¿va? Entonces es un cipote que jugando fútbol se lastimó y le mandan ácido úrico, y ustedes le dan alopurinol. No, ¿va? Alopurinol es un tratamiento, cuando se da de por vida. Bien, otros exámenes importantes son los reactantes de fase aguda. Aquí tenemos un montón, pero algunos que nos interesan más. La siguiente, la proteína C reactiva. Debido a presencia de inflamación y a necrosis tisular, se liberan diversas interleuquinas, principalmente la 1, la 6, el TNF. Estas interleuquinas llegan al hígado y el hígado sintetiza la proteína C reactiva. Para elaborar la proteína C reactiva se necesita un equipo especial en el laboratorio, o sea, es un estudio caro.
Segundo, toma todo un día de trabajo, o sea, no es un estudio así facilito, ¿verdad? Tercero, es el método más sensible para detectar inflamación, más que la eritrosedimentación. Cuarto, responde más rápido que la eritrosedimentación, se comienza a elevar en 4 horas. El eritro tarda hasta 1 semana en elevarse. La elevación máxima del eritro de la PCR ocurre a las 24 a 72 horas y este es el valor normal, menos de 0.2. Pero también la PCR tiene que ver con la edad y con el sexo. Entonces, el valor máximo normal para hombres es la edad sobre 50. Y para las mujeres es la edad más 30 sobre 50. Muchas veces los laboratorios nos dan los parámetros normales y nosotros vemos que los parámetros normales no cuadran con el paciente ni cuadran con la enfermedad. Entonces es mejor tener estos valores normales de referencia, y cuando uno lo ajusta a estos valores normales de referencia vamos a ver que sí cuadra con la edad y con el paciente. Bien, la proteína C se eleva además en insuficiencia cardíaca, en procesos infecciosos, en neoplasias, en obesidad, en diabetes mellitus. El cigarrillo eleva la proteína C reactiva, y los valores elevadísimos de proteína C reactiva se pueden ver en infecciones bacterianas, en vasculitis, en poliartritis por cristales y en carcinoma metastásico. En el lupus, la proteína C reactiva es negativa por actividad de lupus. En cambio, se torna positiva cuando el lupus está infectado. Ejemplo, nosotros tenemos un paciente con lupus y fiebre. Queremos ver si esta fiebre es por actividad de lupus o porque hay infección. Si la PCR es positiva, nos está diciendo que es un lupus con infección. Pero si la PCR es negativa, nos está diciendo que la fiebre es por actividad de lupus. La siguiente. Aquí tenemos una gráfica de la elevación rápida de la proteína C reactiva, y ahí están otros reactantes de fase aguda que ahorita pues no nos vienen al caso. El otro reactante es la eritrosedimentación. La eritrosedimentación en realidad es una medida indirecta de aumento de la producción de reactantes de fase aguda, o sea, principalmente el fibrinógeno y la inmunoglobulina. La eritrosedimentación nos está diciendo que está elevado el fibrinógeno y las inmunoglobulinas elevados como reactantes de fase aguda. Y la eritrosedimentación es la precipitación de los glóbulos rojos en un tubo que está medido en milímetros. Hay 2 tubos, el de Winthrop y el de Westergren. El de Winthrop tiene una medida hasta de 100 milímetros. El de Westergren tiene una medida hasta de 200 milímetros. O sea que si un proceso agudo severo nos eleva el eritro y nos da valores arriba de 100, el de Winthrop no nos sirve el de Westergren. Entonces, la eritrosedimentación más confiable es la que usa el tubo de Westergren, porque además de eso, pues antes de efectuarla, si el paciente tiene una anemia, se hacen diluciones para ajustarlo al valor de la anemia. En cambio, la de Winthrop no. O sea, Westergren es más confiable que Winthrop. Siguiente. La eritro muy elevada, valores muy elevados en infecciones bacterianas, en colagenopatías como arteritis de células gigantes, polimialgia reumática, diabetes, lupus, diabetes, en linfomas, mielomas, elevada en diabetes mellitus, embarazo e insuficiencia renal. O sea, en las embarazadas es que uno dice aquí va a estar el eritro elevada, no nos vayamos a confundir que hay un proceso además. Eritrosedimentación baja en insuficiencia cardíaca, en anemias de células falciformes y en crioglobulinemias, y eritrosedimentación ausente en afibrinogenemia, difibrogenemia, gamma-globulinemia, policitemia y por aumento de las viscosidades plasmáticas. La siguiente, por favor. El factor reumatoide. El factor reumatoide es un complejo inmune y
Este factor reumatoide es producido por una estimulación antigénica crónica. Una estimulación infecciosa, pues puede ser una estimulación antigénica crónica de cualquier etiología. Esta estimulación antigénica crónica altera la molécula de IgG, volviéndola autoinmunógena, de manera que al volverse autoinmunógena se desarrollan anticuerpos dirigidos contra la IgG, y ese es el factor reumatoide. El factor reumatoide tiene una sensibilidad de un 70% en la artritis reumatoide. Ahora, hay varios métodos para obtenerlo, ¿verdad? Pero el factor reumatoide que se vende comercialmente es un factor reumatoide que es anticuerpos IgM contra la inmunoglobulina IgG. Ese es el factor reumatoide comercial. Pero pueden haber otros factores reumatoides como IgG contra IgG, IgA contra IgG, IgE contra IgG, que no lo detecta comercialmente. O sea, un paciente puede tener factor reumatoide, pero el laboratorio solo nos va a detectar IgM contra IgG. O sea, esos son los otros factores reumatoides ocultos que no se encuentran, pero sí existen. La siguiente. El factor reumatoide está presente en varias enfermedades reumáticas, a la cabeza artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, en el que tiene mayor incidencia de presentación, puede estar presente en enfermedades infecciosas por la estimulación antigénica crónica. Ahí tenemos varias enfermedades: endocarditis, tuberculosis, sífilis, hepatitis, lepra, tripanosomiasis. Puede estar presente en enfermedades no infecciosas: fibrosis, cirrosis, hepatitis crónica, sarcoidosis. Y en los viejitos como el doctor Montúfar, el factor reumatoide ya está presente por la edad. O sea que no se nos vayamos a confundir que nos llegue el abuelito con osteoartrosis y le mandamos el factor reumatoide y sale positivo y nos dice, tiene artritis reumatoide. No. Entonces por eso hay que valorar bien al paciente, ¿verdad? Y el factor reumatoide característicamente está ausente en la osteoartrosis, porque no es una enfermedad autoinmune, en la espondilitis, en todas las espondiloartropatías seronegativas, que son enfermedades inflamatorias, pero no hay factor reumatoide, por eso se llaman seronegativas, y entre ellas está la espondilitis anquilosante, la psoriasis, las artritis enteropáticas y la artritis reactiva. El factor reumatoide está ausente en la gota, en la condrocalcinosis, y está ausente en las artritis sépticas. Eso es el factor reumatoide, que no es más que un complejo inmune. Siguiente. Las crioglobulinas son unas proteínas que se precipitan en frío. O sea, son complejos inmunes que se forman cuando hay frío. Y pueden formarse a consecuencia de procesos infecciosos, pueden formarse a consecuencia de procesos autoinmunes, pueden formarse en presencia de enfermedades linfoproliferativas, pero puede también formarse en presencia de varias situaciones. La siguiente. La manifestación clínica de las crioglobulinemias son principalmente oclusiones vasculares que se pueden presentar como fenómeno de Raynaud, como trombosis arteriales, como úlceras digitales, como necrosis de los complejos de los dedos o como síndromes de hiperviscosidad, oclusiones arteriales. Pero también se pueden manifestar como una vasculitis, púrpuras, artritis, fenómeno de Raynaud, enfermedades renales, neuropatías periféricas, como neuritis múltiple. Todas estas manifestaciones son manifestaciones de vasculitis, y todas estas manifestaciones son manifestaciones de oclusiones vasculares. Entonces, las crioglobulinas hay varios tipos que no nos conviene el caso, pero ¿cómo se diagnostica? El diagnóstico es lo más sencillo del mundo. Primero, el cuadro clínico. Segundo, se le saca sangre al paciente y se transporta a 37 grados centígrados al laboratorio. Pero ahí ya se complica la vida, hay que conseguir agua caliente, que esté a 37 grados centígrados, etc. Entonces lo más sencillo es sacar la sangre en un tubo de ensayo, meterla en un tubo de ensayo
y enviarla así. El tubo de ensayo en el puño cerrado, porque aquí tenemos 37 grados, 37.4 grados centígrados, y lo mandamos con el puño cerrado al laboratorio. En el laboratorio lo ponen ya al medio ambiente, lo dejan coagular, luego lo centrifugan, luego agarran el sobrenadante y lo ponen en un cuarto frío a 4 grados centígrados por 3 días. Al cabo de los 3 días, lo que vamos a encontrar en ese tubo de ensayo es que hay un sedimento. Entonces, crioglobulinas positivas. Hay tubos especiales que llaman criocrito, que son parecidos a los de Winthrop. El procedimiento es en ese tubo y ahí se puede cuantificar la cantidad de crioglobulinas. Y después de esto, pues el laboratorio viene y le hace electroforesis para ver qué tipo de crioglobulina es, que eso no se hace aquí. Aquí en el Seguro Social pues se llega hasta sacar la sangre, llevarla al laboratorio, depositarla y esperar que precipite. Esa es crioglobulina. Lo característico de esto es que precipitado a los 4 grados centígrados, si lo sacamos y lo calentamos, se disuelven. Son complejos inmunes que se precipitan en frío. Siguiente. El complemento. El complemento tiene 3 vías. La vía clásica, el componente tiene un montón de componentes, por así decirlo, que al final lo que terminan es produciendo destrucción celulares o destrucción de bacterias o de virus. Eso es lo que es el complemento. Y el complemento tiene varias vías. La vía clásica, donde hay los componentes C1, Q, RS, C4, C2 y finalmente llega hasta C3. La vía alterna, que es C3, y luego los componentes el factor B, D, P, que finalmente llega a C3. Y esta vía de las manosas, en el cual pues cuando los microorganismos tienen grupos terminales de manosa, se activan estos grupos terminales de manosa, activan el C4, C2 y llegan al C3. Cada uno de estos componentes tiene una función que va a efectuar. Pero cuando llegan a C3, luego se pasa a estos componentes de complemento, que es el complejo de membrana de ataque, que es el que termina destruyendo a las bacterias, a los virus, o produciendo daño a células del organismo. La siguiente. Aquí tenemos los mecanismos de acción. Aumenta la fagocitosis, activa las células cebadas, aumenta la depuración de los complejos inmunes del retículo endotelial, y el complejo de membrana de ataque perfora la pared bacteriana, dando destrucción de paredes. La siguiente. Nosotros medimos el complemento para ver si la enfermedad está activa. Generalmente mandamos C3, C4, el CH50 no se hace, porque es otro procedimiento. Entonces, el complemento puede estar disminuido por varias situaciones. Uno, que hay una disminución en la producción por una deficiencia congénita en la producción del complemento, o por un daño hepático que no permite que se sintetice complemento. Y la segunda causa, por aumento de su consumo, o sea que hay activación del complemento. Y la mayor causa de consumo es aumento de los niveles, es por aumento de los niveles de los complejos inmunes circulantes. O sea, el mayor consumo es a nivel de la vía clásica. O sea, nosotros mandamos el complemento para ver si la vía clásica está disminuida, y eso nos está diciendo que la enfermedad reumática está activa. Ahora, una enfermedad severa no mediada por complejos inmunes produce un aumento en la producción como reactante de fase aguda, conste, no como que se está consumiendo. Y en un paciente con una enfermedad severa pueden haber valores normales, precisamente por eso, porque hay aumento en la producción como reactantes de fase aguda. Y a veces podemos ver esto en enfermedades autoinmunes. El paciente está activo, no sale el complemento normal y uno dice, si tiene fiebre, tiene proteinuria, tiene anticuerpos positivos y el complemento está normal, ¿verdad? Pero puede ser esta situación. Pero generalmente lo que vamos a encontrar es la vía clásica disminuida. Entonces el consumo de la vía clásica disminuye el C3, C4
y es el CH50, que es como una sumatoria de todo el complemento. La vía alterna disminuye el C3 y CH50. El CH50 principalmente mide la vía clásica, y las deficiencias congénitas del complemento nos dan un CH50 de 0, o sea, no hay producción de complemento. Entonces el complemento nos sirve para ver si hay actividad en las enfermedades autoinmunes. La siguiente. Los anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos antinucleares en un paciente pueden estar positivos o negativos, ahí no hay términos medios. Positivos cuando hay una enfermedad autoinmune sana, y positivos cuando dentro de 100 personas, 100 de ustedes, hay 5 que tienen ANA positivo y son sanos. O sea, en el 5% de la población sana tienen ANA positivo, y eso no significa que tengan lupus. ¿De acuerdo? Va. Los anticuerpos pueden estar negativos en las siguientes situaciones. En muy raros casos, en 1 o el 2% de los lupus activos. O sea que los ANA están positivos en el 98% de los lupus activos. El problema son los laboratorios, que no lo pueden hacer. Están negativos cuando hay una falla en el método de laboratorio. Hay una falla en el método de laboratorio. Están negativos cuando la enfermedad está inactiva. O sea, inactivamos el lupus o inactivamos la enfermedad mixta, se inactivó, está negativo. Segundo, están negativos cuando el paciente está en tratamiento. Están negativos cuando hay proteinuria masiva y supuestamente ahí se pierden los anticuerpos en la proteinuria. Y están negativos en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y están en diálisis. Bien, la siguiente. Hay varios métodos de detección. El método de la inmunofluorescencia, que inicialmente se usaban células de hígado y riñón de rata, y la positividad de este método es arriba de 1 en 40. Los métodos de las células EP2 y de la célula ELA, la positividad de este método es arriba de 1 en 160, ya les voy a explicar por qué. El método de Critidia lucila, que lo vamos a ver más adelante, y hay métodos más complicados y complejos como un ELISA, un FAR, métodos de fijación de complemento, y la célula LE fue el primer método para detectar anticuerpos antinucleares. Ahora, estos valores no se dejen sorprender por los laboratorios. O sea, la verdad que yo soy muy quisquilloso en valores normales, y una vez de un laboratorio así famosísimo me reportaron unos ANA 1 en 8. Y hablé por teléfono al laboratorio. No, es que fíjese que el laboratorio donde nos hacen los ANA, ese es el reporte que nos dieron. O sea, muchos laboratorios no los hacen ellos, los mandan a otro laboratorio. Y en el otro, hablé al otro laboratorio, que de veras hace anticuerpos. No, lo que pasa, doctor, que después de 1 en 8 ya no apareció la inmunofluorescencia. ¿Qué significa eso? Estaban usando células EP2, que eran negativos, pues. Para ser positivos se necesita que tenga una dilución arriba de 1 en 160. Entonces uno se ve en el barco con esos resultados. Por eso es importante saber los límites de positividad. En el Seguro Social se usan estos métodos porque pues ahí es el mejor laboratorio de inmunología, el laboratorio a nivel institucional y probablemente a nivel centroamericano. Es un lujo de laboratorio. La siguiente. Aquí tenemos el método de la inmunofluorescencia. En una laminilla de laboratorio vienen las células EP2 o las células ELA, que son células derivadas de líneas de carcinomas, que tienen núcleos grandes y como son células neoplásicas, tienen mucha proliferación, están muy llenas de antígenos. Entonces a estas células se le agrega el suero del paciente y si el paciente tiene anticuerpos, los anticuerpos del paciente se unen a los antígenos del núcleo. Luego se le agrega un anticuerpo marcado con fluoresceína dirigido contra el anticuerpo del paciente, y el anticuerpo marcado con fluoresceína se une al anticuerpo del paciente y se ve en un microscopio de inmunofluorescencia. Y dependiendo del patrón que se mire, es el antígeno que se está detectando. La siguiente, por favor. Estos son los patrones tradicionales, periférico,
homogéneo, moteado y nuclear. Bueno, la siguiente. Y de nuevo aquí esquemáticamente el periférico, el homogéneo, el moteado grueso, moteado fino, el centrómero y el nuclear. Y aquí tenemos una tabla a que corresponden cada uno de esos patrones. O sea, el patrón de inmunofluorescencia detecta antígenos y el mismo patrón puede detectar varios antígenos. Y aquí tenemos el listado de los antígenos que detecta, por ejemplo, el patrón homogéneo y la enfermedad donde más se mira, que es el lupus eritematoso, y así sucesivamente. El moteado fino y el moteado grueso prácticamente detectan los mismos antígenos, y aquí están las enfermedades: el lupus, la esclerodermia, fenómeno de Raynaud, artritis reumatoide, Sjögren. O sea, en todas esas enfermedades podemos tener patrón moteado, pero acuérdense que estamos hablando de células EB2 positivas arriba de 1 en 160. La siguiente. Aquí tenemos los límites de positividad de células EB2. O sea, ustedes aprecian, el homogéneo en células EB2 se necesita la positividad es 1 en 40, el moteado 1 en 160, moteado en 160, periférico 40, laminar, y ahí están los valores normales de anticuerpos antinucleares para que no nos vayamos en el barco. O sea, que ustedes les digan 1 en 16 está negativo. Eso significa que ellos lo dejaron de ver cuando hicieron la dilución 1 en 16. O sea, no alcanzó el límite de positividad. La siguiente. Y aquí de nuevo el listado de antígenos. Aquí tenemos el anticuerpo, el listado de antígenos y las diferentes enfermedades. Pues eso queda ahí en la computadora, y estos datos me imagino que el Colegio Médico o la Asociación de Medicina Interna se los puede dar a ustedes. Así que no nos vamos a meter en detalle. El método de ELISA es un método para detectar los antígenos. O sea, el método de ELISA nos sirve para detectar los antígenos que uno está encontrando a través de la inmunofluorescencia. Por ejemplo, yo tengo una inmunofluorescencia que me está diciendo patrón moteado. Yo sospecho que el paciente o tendrá un Sjögren o tendrá una enfermedad mixta. La enfermedad mixta, el antígeno es la RNP, y el Sjögren los antígenos son SSA o SSB. Entonces, a través de la ELISA yo puedo encontrar si es RNP, entonces es una enfermedad mixta de tejido conjuntivo, o a través de la ELISA yo puedo detectar si es un SSA, entonces tengo un síndrome de Sjögren. Esa es la diferencia entre los métodos. Así pues, el método de ELISA son unas plaquitas de plástico que traen un montón de hoyitos, ya las habrán visto, y en esos hoyitos vienen los antígenos pegados. Vienen placas para DNA, vienen placas para RNP, vienen placas para mieloperoxidasa. O sea, las placas las venden para todos los antígenos habidos y por haber, y así pueden detectar el HIV y todos los antígenos de todos los procesos infecciosos. Entonces aquí vienen los antígenos pegados, le echan el suero al paciente, el suero se pega a los antígenos, luego le aplican un anticuerpo con una enzima, y este anticuerpo va dirigido contra el anticuerpo del paciente. Entonces el anticuerpo contra la enzima se pega al anticuerpo del paciente, que a su vez está pegado al antígeno, y luego le agregan una enzima, y esta enzima da reacción cruzada con el sustrato de la enzima que habían agregado antes. Entonces se produce una reacción de color que es leída por un espectrofotómetro, y por eso los ELISA son cuantificados. Entonces los ELISA es un método para detectar ya directamente el antígeno. La siguiente. La critidia. La critidia es un método de inmunofluorescencia. En el caso, la critidia es un hemoflagelado que ya viene fijado en láminas de laboratorio, y son unos animalitos. Yo ahí les digo que es un animalito que tiene la característica que tiene un núcleo grande y una mitocondria gigante, y este núcleo y la mitocondria solo tienen DNA nativo. Entonces, si se le aplica la inmunofluorescencia, se le agrega el suero del paciente, luego el suero marcado con fluoresceína, se produce esto, se ve al microscopio, y van a ver las critidias que tienen ese amarillo brillante en el núcleo o en la mitocondria, y eso nos está diciendo que cristidia es positivo, y eso nos está diciendo que es anticuerpo contra DNA, y eso nos está diciendo que ese paciente tiene lupus eritematoso. La siguiente.
El fenómeno de la célula LE. Ese es el primer método que se descubrió de accidente en 1948 de anticuerpos antinucleares. Entonces, actualmente se practica todavía, y a un linfocito por medio físico-químico le destruyen el citoplasma, que es el núcleo desnudo. Este núcleo desnudo se le aplica el suero al paciente que tiene los anticuerpos, y estos anticuerpos se pegan al núcleo. Luego se activa el sistema de complemento, que manda factores quimiotácticos que hacen que se acerquen los polimorfos nucleares y fagocitan el complejo inmune. Y aquí lo que vamos a encontrar es un polimorfo que ha fagocitado un núcleo, y este es el aspecto del fenómeno de la célula LE. Es un estudio que ocurre in vitro. La siguiente. Y aquí vamos a terminar con los anticuerpos. Ya me están haciendo la seña. Acuérdense que los ANA están positivos en el 95 al 99% de los lupus, pero también puede estar positivo en los parientes de pacientes con lupus. Factores ambientales. Pueden estar positivos en los médicos que manejan lupus, y pueden estar positivos en los laboratorios que manipulan sueros de lupus. Factores ambientales, quizás. Pueden estar positivos en la cirrosis hepática, en enfermedades autoinmunes, en el 5%, o sea, 5, aquí hay 100, 5 de ustedes tienen anticuerpos positivos, pero no se aflijan. En las personas mayores y en los problemas neoplásicos. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Todavía eso falta ahí más anticuerpos. Si tienen una pregunta, pues con gusto. Gracias, doctor. Muy amable.